Hoy que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador va en su recta final, ¿se puede hablar de obradorismo? Cuando López Obrador se tornó de líder opositor a un mandatario local, hizo hincapié en que podía gobernarse preconizando lo popular y con una reorientación de recursos hacia sectores históricamente olvidados, hecho que no solo le dotó de una amplia aceptación entre sus gobernados, sino un contraste notorio con el gobierno del panista Vicente Fox. El presidencialismo mexicano ha sido un sistema que ha sobresalido en el panorama internacional por lo excepcional de su fuerza. Esa figura presidencial fuerte ha hecho en México que, a diferencia de otras latitudes, se suele hablar de muchos ismos en referencia a las figuras históricas que han gobernado. Así es frecuente escuchar apuntes como el echeverrismo, el alemanismo, el cedillismo y ya después de la transición y de la primera alternancia en el año 2000, también del foxismo y el calderonismo. Sin embargo, a pesar de la frecuencia de ismos, se pueden hacer distinciones en qué se entiende por ellos. En la mayoría de los casos, la referencia solo alude a un sexenio, un entorno y un grupo de colaboradores. Si hablamos del peñanietismo, parecemos reducir esa concepción al periodo que corrió de 2012 a 2018 en México y referencias a los personajes grisáceos o corruptos que gobernaron junto a Enrique Peña Nieto. Ese ismo queda así solo como un lapso, cuya denominación se emplea no para identificar algún proceso político profundo, sino solo para ahorrarnos palabras al querer hacer memoria sobre lo que pasó en el sexenio. Hay otros ismos de mayor calado, porque no hacen referencia solo a un sexenio y a un grupo de colaboradores, sino que significan algo más, como el calderonismo. No se trata solo del periodo de refundación estatal, sino a los elementos ideológicos que dieron cauce a dicha refundación mexicana. El calderonismo así se resalta como toda una corriente ideológica que asentó bases para un cambio político sustancial y que se mantuvo como una referencia transeccional, tanto para el régimen postrevolucionario como para los adversarios desde las derechas del gobierno. Con esos antecedentes, ¿qué nos dice un vocablo como obradorismo? ¿Hay una simple alusión a un periodo sexenal de 2018 a 2024 o hay algo más? A diferencia del cardenismo, el obradorismo existe desde antes de 2018 por una razón importante. López Obrador ha sido una figura central en lo que va del siglo XXI mexicano porque ha fungido de voz opositora protagónica y constante por lustros, condición que se ganó primero a nivel regional y luego a nivel nacional como líder de partido. Entonces el PRD, al que le dotó un papel activo, impugnador y movilizador. Cuando López Obrador se tornó de líder opositor a un mandatario local, hizo hincapié en que podía gobernarse preconizando lo popular y con una reorientación de recursos hacia sectores históricamente olvidados, hecho que no solo le dotó de una amplia aceptación entre sus gobernados, sino un contraste notorio con el gobierno del panista Vicente Fox. Dicho de otro modo, López Obrador le dotó de cierta congruencia a su arenga opositora, al mostrar como gobernante que sí se podía gobernar de un modo distinto al modelo imperante, y es mediante la oposición a ese modelo imperante que se han fraguado los elementos característicos del obradorismo. Como opositor y gobernante local en una ciudad capital, AMLO definió que es viable intentar una reconfiguración de lo público tanto para encabezar construcciones de obras estratégicas, transporte, vivienda, universidades y hospitales, como la implementación de programas a sectores vulnerables. Esa reivindicación de lo público, del Estado como entidad generadora de un mínimo piso de bienestar, es el gran rasgo primigenio del obradorismo, lo cual no solo importa por su relevancia en sí mismo, sino por su contexto: contraponerse a un gobierno que había declarado ser de y para empresarios y que no centró en su agenda a las mayorías.